gente que a veces vacila con esta palabrita de pecado. Hay que pecar. Que si se va a comer ciertas cosas y que hay que pecar, vamos a pecar. Pero ¿sabe qué? Dios nunca juega con esa palabra. Dios jamás, no vas a ver en ningún lado en las escrituras que usan pecado así tan ligeramente, así como que es un vacilón. Pecado es terrible y es algo que Dios detesta, odia, no puede ver. Imagínense que cuando Jesús está en la cruz, que tomó todos nuestros pecados sobre él, el Padre hizo. Imagínense. Así que, vamos a estar hablando sobre todas esas cositas el próximo mes porque es importante y es necesario hacerlo. Yo quiero invitar a la hermana Liliana un momentito que pase aquí, porque el año pasado, hace creo que un año, un poquito más de un año quizás, yo estaba aquí como de costumbre sentado y Dios me instó, a una palabra para ella, para su hija, y llamé a Liliana, pues, y le di la palabra que el Espíritu Santo me dio. El otro día ella vino a la oficina, yo me bañé, ¿no? El otro día vino a la oficina a buscar un documento y le pregunté por la hija. ¿Y qué fue lo que usted me dijo, no? Buenos días. Le dije al pastor que hace el verano pasado mi hija ya no toma el medicamento que tenía que tomar todos los días porque quedó con un estreñimiento muy fuerte. Para los que no conocen la historia de mi hija tuvo 3 intervenciones por un quiste de colédoco en las vías biliares. Eso provocaba que la niña tuviera los virus cada rato, y mi esposo y yo íbamos al pediatra, pero qué extraño, ¿por qué? Hasta que el pediatra me dijo, hagámosle otro tipo de examen. Se lo hicimos y la niña salió con eso, nunca lo habíamos escuchado. Buscando información, es una condición genética que se da un niño por 100 niños, uno por cada 100,000, y sobre todo en Asia. Entonces, el Señor sabrá por qué nos escogió a nosotros para tener esta experiencia. A partir de ahí, el pediatra era el médico de cuidados intensivos del Hospital de Niños y me decía, hay una doctora muy buena que los puede ayudar. Sacamos cita, vieron el caso y ya la niña en diciembre estaba siendo intervenida. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el quiste de colédoco era más grande de lo normal, el intestino estaba vuelto, rotado, tuvieron que cortar el intestino, tuvieron que quitar el quiste, apéndice, vesícula. O sea, la niña se vio en una etapa muy, muy difícil, una operación de casi 8 horas. El mundo se me vino. Perdón, pero es que... La niña sale de la operación, gracias. Y tenía un Jackson Pratt para irle vigilando el líquido de la bilis. Y me dicen, tiene que volver a ser intervenida porque ese líquido la puede envenenar. Casi con 3 añitos, como 2 años y 8 meses. Una segunda operación. En ese momento mi esposo y yo y toda nuestra familia estábamos pasando por un momento muy difícil, personal. Y era ese momento personal más la operación de mi hija, que ha sido lo más fuerte que el Señor me ha dado. Sin embargo, estoy acá por Él. Amén. Amén. Pero ha sido muy difícil. Cuando la niña se recupera, mi hija y yo tenemos que salir del país y nos venimos a Estados Unidos a estar con mi tía una temporada. Mi esposo viene y a su cumpleaños y
se vuelve a ir a Costa Rica y tomamos con la sorpresa de que la niña se nos vuelve a poner mal y una tercera operación en este país. Yo no tenía idea a dónde recurrir, vale que tenía muchas personas de mi familia que me ayudaron, me apoyaron y pues mi esposo tuvo que volverse a venir. A partir de ahí hemos estado, la niña quedó con un estreñimiento muy fuerte a tal punto de que cada rato teníamos que ir al hospital, eran 3 días porque quedaba con mucha constipación y el día que el pastor a mí me dio la palabra yo la atesoré en mi corazón. Yo le dije, Señor, gracias, no sé cuándo lo vas a hacer, pero gracias. Y el verano pasado ya mi hija ya no toma el medicamento. Y para mí es difícil estar aquí al frente de todos ustedes, pero yo no podía callarme y compartir esto con ustedes porque Dios es fiel. Y esto lo digo para honra y gloria de nuestro Señor. Muchas gracias. Aleluya. Y la niña ha estado bien, gracias al Señor. Y, Dios es el sanador, siempre digo. Amén. Él es el sanador. Muchos se refieren a Él como el médico divino, yo no. Porque Él es un sanador, no médico. Doctor, pero por excelencia no es tampoco. Él es sanador. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias, Padre Santo. En el libro de Apocalipsis hay varias cartas a 7 iglesias. Yo creo que la mayor parte de nosotros, si no todos, estamos familiarizados más o menos, ¿verdad?, con estas cartas. Y yo he oído a través de los años gente, y yo mismo, yo decía, pero, ¿qué es lo que sucede con la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia de hoy? Y decimos de esto y hablamos de aquello y tantas cosas. Pero he encontrado que en estas 7 cartas encontramos qué es lo que sucede con la iglesia de hoy. Sinceramente, usted lee eso con cuidado, usted se va a dar cuenta que todos los errores, todas las faltas que vemos en estas 7 iglesias representan las faltas, los errores de la iglesia de hoy. Y no tenemos que estar tratando de adivinar, no tenemos que decir, oh Espíritu Santo, revélame y tantas cosas. No, están ahí. Éfeso, le falló el amor. Dice la palabra que Jesús tuvo en contra de ellos de que dejaron su primer amor. El amor hacia Él, el amor hacia los demás. ¿Ok? En la iglesia. Sardis, Esmirna, fue una de 2 iglesias que Jesús no tuvo nada en contra de ellos. Era una iglesia bien perseguida, en aquel tiempo bien perseguida, y sufrieron y Jesús les dijo, no tengan miedo y sean fieles. Aleluya. Palabra para nosotros hoy también. Amén. No tengan miedo y sean fieles. ¿Ok? Pérgamo fue una iglesia muy tolerante con el pecado. Pérgamo había una mujer, dice esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y no lo es. Déjenme decirle que hoy en día hay un espíritu de jezabelino tremendo. Y Jezabel no tiene que ver únicamente con lo sexual, la sensualidad, tiene que ver también con rebelión y hacerse pasar por algo que no es. Dice ser profetisa y no lo es. Entonces, hubo una tremenda reprensión para ellos por su demasiada tolerancia. Y a veces somos demasiado tolerantes con el pecado. A veces somos demasiado tolerantes. Hay cierto espacio para tolerar ciertas cosas,
Pero a veces somos demasiado tolerantes y dejamos que algo pase y sucede y no decimos nada. Y nuestra responsabilidad como congregación, como gente de Cristo, óigame bien lo que digo, la responsabilidad no es solamente de los pastores y los líderes, la responsabilidad de llamar a cuentas a la gente, los hermanos en Cristo, es de todos nosotros. Jesús lo dijo: cuando tú veas a un hermano haciendo algo mal, acércate a él, acércate a esa persona y habla con ellos en privado primero, ¿verdad? Obviamente, uno tiene que usar su sentido común y lo primero que hacemos es orar, ¿ya? Nos acercamos a esa persona y hablamos con ellos, y si no lo escucha, llevamos testigos, como dijo Jesús. Él dio las instrucciones, pero nosotros hoy en día nos hemos vuelto personas que no queremos, como queremos quedar bien con todo el mundo. No nos acercamos y decimos las verdades. ¿Ya? Bueno, entonces, en la iglesia en Sardis, él escribe a esta iglesia, y déjenme decirles, Dios nunca es engañado. ¿Ya? Dios nunca es engañado con las apariencias, con las apariencias externas. Él es paciente, dice en 2 de Pedro 2:9, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Él es paciente, Él no se tarda como algunos pensamos, se tarda mucho, demasiado todo. No, es que Él es paciente y Él está haciendo todo lo que se puede para que la gente no se pierda. ¿Ya? Si Él no tuviera esa paciencia, yo creo que a lo mejor ni a la mitad de nosotros estuviéramos aquí. ¿Ah? Pero Él es misericordioso, Él es paciente. Quiero leer la carta. Esa es dicen que es una carta, yo digo que son notas. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en eso. Miren, esto está en Apocalipsis capítulo 2. Perdón. El capítulo 3, versículo 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos, o los 7 espíritus y las 7 estrellas. Yo sé, diga yo sé. Yo sé. ¿Sabe? Hoy en día nosotros decimos yo sé, ¿verdad? No lo han oído la gente. Usted le trata de decir un consejo, le dice algo, yo sé. No, yo sé. Pero ¿qué sé? Yo sé que siguen cometiendo las mismas tonteras. Digo yo sé. Pero este no es el yo sé de Jesús. Jesús sí sabe. Jesús sabe todo lo que hay en nosotros. Dice la palabra, es más, el rey David, sabiendo esto, dice que Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Él las sabe todas. Las sabe todas. Todas de todas. Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Entonces, nosotros como la iglesia moderna necesitamos implementar las instrucciones que Jesús le da a esta iglesia en Sardis para que nosotros la implementemos también. Hay algo que siempre, cuando me acuerdo de ese pasaje, siempre me duele, me entristece que Jesús tuviera que decir: cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en la tierra. Y definitivamente vemos hoy en día una iglesia, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando en general, vemos una iglesia hoy en día en la tierra que de poca fe. En la gran mayoría, no son todos, pero vemos, a grandes rasgos, de poca fe. El amor se enfría,
Y por ahí viene un efecto de dominó, ¿me entiendes? Poca fe, poca confianza. Yo siempre digo que la fe viene acompañada o es compuesta por dos cosas principales: fidelidad y confianza. Fidelidad y confianza. Uno tiene que confiar en el Señor. ¿Y sabes qué? Veo a gente que se preocupan tanto y todo el tiempo viven preocupados. Preocupación y preocupación y preocupación y preocupación. Uno no puede estar viviendo preocupado y decir que tiene fe al mismo tiempo. Porque o confías en Dios o te preocupas por todo y quieres hacer y arreglar todo tú. Una de las dos tiene que ser. Ocuparte antes de tiempo de algo que ni siquiera quizás ha sucedido o que tú piensas que va a suceder. Acuérdate de una cosa, que Jesús dijo: se hará según tu fe. En otras palabras, lo que tú crees es lo que puede venir sobre ti, sea bueno o sea malo. Si tus expectativas es que todo el tiempo te van a salir las cosas color de hormiga, pues color de hormiga te van a salir. Hay que una hermana, que no voy a nombrar, es una hermana nuestra que hace muchos años decían: yo no puedo, hermano, pero yo no puedo. Y yo le dije: tienes razón, no puedes y nunca podrás. Se quedó como que y no esperaba esa respuesta. Y dije: nunca podrás. ¿Pero cómo? Pero es lo que tú estás creyendo. Es lo que estás creyendo. Mientras creas así, no vas a poder. Créame, eso es una regla espiritual que nadie puede revocar. ¿Ok? Es así. Entonces, muchos hoy en día tienen su fe menguante. Muchos hoy en día no están vigilantes. Y hay 4 cosas aquí en esa carta a Sardis que Jesús dice que deben de hacer para reavivar su fe, para reavivar esa confianza, esa fidelidad al Señor que Él quiere. ¿Oyó bien? No es la que yo digo que deben de tener. Lo que yo digo vale misa. Es lo que Jesús dice que debe de tener. La clase de fe, esa fidelidad y esa confianza en Él. ¿Ok? Para poder alcanzar las cosas que Él quiere. A veces estamos ahí nos sentimos muy religiosos, muy espirituales. Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? El propósito para ti, y para ti, y para ti, y para todos, y para mí, es cumplir con el propósito de Él. Punto. Ese es el propósito para ti. Cumplir con el propósito de Él aquí en la tierra. Y el propósito de Él se deja ver desde el principio. Llenen la tierra. ¿De qué? De un poquitito de chavitos por ahí, pelados. No, llénenlo de mi conocimiento. Y en Isaías, él dice: la tierra será llena de mi gloria. ¿Cómo lo va a hacer? Él es Dios, Él lo puede. Él te quiere usar a ti y a mí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. ¿Sí? Entonces, Sardis es una iglesia que dice aquí: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama, o te presentas como una iglesia viva, pero está muerta. Pero está muerta. Lo primero que Jesús dice es que tenemos que ponernos en vela. En otras palabras, tenemos que vigilar, tenemos que estar pendientes, dejemos de dormir espiritualmente y ser sensitivos al pecado. Tenemos que vigilar, mantenernos vigilantes todo el tiempo, porque el diablo es sucio, déjenme decirles. El diablo es puerco y cochino, como dice mi esposa, es sucio. ¿Entiendes? Sí, hay que tener eso pendiente todos los días de nuestra vida. No te creas suficiente, espiritual y gigante espiritual, que, yo conozco la palabra. ¿Sabes qué? El diablo la conoce mejor que tú.
y que yo, ¿entiendes? Y el diablo es sucio. Y el diablo normalmente va a usar las cosas que más quizás te gusten o las personas que más están cerca de ti muchas veces, ¿entiendes? Para tratar de hacerte caer. Tenemos que estar vigilantes, vigilantes, vigilantes. La advertencia conlleva la idea de alejar ese sueño, ese letargo espiritual en el cual la iglesia ha estado por tanto tiempo. En otras palabras, mantente alerta. Mantente alerta. ¿Sabe cuando yo empecé a asimilar eso bastante? Muchos años atrás. El hermano Chuck Swindoll, un tremendo maestro de la palabra, conocido internacionalmente, yo lo vi en la radio y él estaba hablando, era una entrevista que estaba con otra persona, hablando de ciertos cuidados que siempre tiene como ministro, y uno de los cuidados que él mencionó es que cuando él iba a aconsejar a una persona de sexo opuesto, él siempre se aseguraba de dos cosas. Él se aseguraba de estar de su lado del escritorio y ella del otro lado. Y número dos, él tenía ya instruido a la secretaria que como cada 10 minutos venía, pastor, mira, le llamaban por mentira, vigilancia. Él hacía eso. Y algunas personas dicen, qué exageración, que es lo que tenía debilidad de él, ¿no? Es que el diablo es sucio. El diablo es sucio. ¿Entiendes? El diablo, la única tarea del diablo en esta tierra es hacerte caer a ti y a mí. Llevarte al infierno con él. Esa es su única preocupación aquí en la tierra. Y sabe, está haciendo un tremendo trabajo. Haciendo un trabajo de excelencia hoy en día con la gente. Pablo lo pone de esta manera en Efesios 5:14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. La iglesia es una iglesia de vivos, no de muertos. Amén. ¿Qué hacemos nosotros andando entre los muertos? ¿Qué hacemos nosotros teniendo compinche con muertos? ¿Qué hacemos nosotros teniendo los mejores amigos que son muertos? Muertos espiritualmente está hablando. No dije que no podemos tener amistad con ellos. Al contrario, tenemos que ir para... ¿Cómo vamos a representar a Cristo? No nos vamos a hacer como ermitaños y meternos en unas cuevas. No, eso no es lo que Cristo está diciendo. Y lo que Pablo dice aquí. Él quiere que nosotros sí estemos en este mundo, pero que acordemos, no somos de este mundo. ¿Entiende? No podemos actuar como ellos. Entonces tenemos que levantarnos de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Cristo te alumbrará. Por eso aquí dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de que tienes vida, pero estás muerto. Te ven, tú sabes cómo te ven, porque la gente juzga por lo exterior. Es como el dicho, no se puede juzgar un libro por su cubierta, ¿verdad? La cubierta bien bonita, el libro tiene que estar bueno, lo voy a comprar, cuesta $35 un libro que no sirve para nada. Pero como la portada está bonita, y nos dejamos vislumbrar por la fama de ministerios famosos, la fama, porque aquel tiene una iglesia de 20,000. ¡Oh, my God! Eso es tremendo. Tú sabes, nada de eso sirve de nada. Dios no se impresiona con la cantidad. Dios no se impresiona con la tanta elocuencia. Dios no se impresiona con la tanta educación. Dios quiere una iglesia contrita y humillada. Y a esa iglesia dice Él que no la rechaza jamás. ¿Ves? Esta es la clase de iglesia que Él quiere. El punto es de estar perpetuamente vigilantes y no permitir pecado entrar y tomar residencia en nosotros. ¿Cuántos pecan aquí? ¿Cuántos han pecado? ¿Verdad que sí? Todos pecamos. No practicamos el pecado. Gloria a Dios por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya?
No practicamos pecado, pero pecamos, ¿verdad? Metemos las 4 tantas veces. ¿Mm? Pero Jesús es misericordioso, es paciente, nos ama y quiere restaurarnos. Pero aunque cometemos error, no tenemos que darle residencia al pecado. No permitamos que el pecado tome lugar en nosotros. Así que número 1, tenemos que ser sensitivos al pecado. Número 2, sométete al Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 3. Versículo 3 dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Está aludiendo a lo que se recibió del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que, ¿verdad?, nos redarguye, es el Espíritu Santo el que nos convence, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos da fuerza y todo eso. Entonces Cristo le dice a Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y se refiere al poder del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo que nos capacita para confrontar a una cultura pecaminosa, una cultura, y no cabe duda que la cultura de hoy, Dios mío, a donde quiera que tú te vuelves, a donde quiera que escuchas, porquería por todos lados, mentiras, o sea, descaradamente, de líderes prominentes, de los medios de comunicación, pero mentiras descaradas, como yo jamás acuerdo haber escuchado. Tremendo. El diablo está haciendo un trabajo de excelencia, como digo. Sométete al Espíritu Santo. Es el que nos capacita para confrontar esta cultura, pero para confrontarla desde una posición de redención. Porque nosotros tenemos el ministerio de redención. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que redimir. Nosotros somos los que estamos aquí como representantes de nuestro Señor Jesucristo para redimir a un mundo perdido. Él vino para eso y nos dio a nosotros esa misma tarea. Redimir a un mundo perdido. Rescatarlos. ¿Rescatarlos de qué? Del infierno. Fallar en vivir bajo el poder del Espíritu Santo es continuar con hábitos de pecado, y eso apaga el Espíritu Santo en nosotros. Eso contrista el Espíritu Santo. ¿Qué es eso, pastor? Déjame decirlo de esta manera, bien sencillo. El Espíritu Santo no es que se va. O sea, cuando usted como creyente, ya hijo, que el Espíritu Santo reside ahí, hay algunos, ¿se acuerdan de esa enseñanza? Todo el tiempo nos decían, sí, cuando tú pecas se va. Y si tú te metes allí, huye el Espíritu. No. Lo que sucede es que se contrista, se arrincona, por decirlo así. Se arrincona. Y no puede hacer lo que él desea hacer, porque tú estás haciendo lo que a ti te da la gana de hacer. ¿Ves? Entonces, tenemos que tener ese cuidado, tenemos que velar por todas esas cosas. En Efesios 4:30, el Señor nos dice lo siguiente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo que te selló para ese día de la redención final. Aleluya. El Espíritu de Dios. Y qué poca importancia le damos al Espíritu Santo. Qué poca importancia. Oímos todo el mundo decir de, oh Dios y Jehová, y hasta dice, Yahweh, que es lo único que se sabe en hebreo, Yahweh, y Jesucristo, y Yeshua, pero qué poco oímos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Le podemos hablar? ¿Le podemos hablar? Amén. Así que número 1,
ser sensitivos al pecado. Número 2, sométete al Espíritu Santo. Número 3, ahí mismo en el versículo 3, dice someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Lo próximo que Jesús dice y instruye a Sardis es guárdalo. Guarda la palabra, lo que has oído, guarda la palabra de Dios. Sé obediente, esfuérzate por obedecer la palabra de nuestro Dios. Guárdala. Y esto lo dice como 4 veces en Apocalipsis 1:3, en Apocalipsis 3:8, en Apocalipsis 12:17 y en Apocalipsis 22:7, y todos se refieren a la palabra de Dios. El otro día, allá en nuestra célula del hogar, hablamos de Pérgamo y estamos revisando eso y analizando eso. Y ahí solamente, en esa carta aparece la palabra como 3 veces. O sea, la importancia de la palabra de Dios, gente. Despierta. Empieza a leer la palabra y mejor que eso, empieza a estudiar la palabra. Tiene que ser un hábito en ti, un hábito diario. Ay, yo no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Tienes que sacar tiempo. Porque esto tiene que ver con tu eternidad. Esto tiene que ver con la calidad de vida que vas a vivir aquí en la tierra. Gente me pregunta, honra a tu padre, tu madre, porque va a tener larga vida. No es solamente longitud que se está refiriendo a calidad. Dios determina cuándo vamos a morir, punto. Eso nadie lo sabe. Pero tú y yo determinamos qué calidad de vida vamos a vivir mientras estamos aquí vivos. Métete y guarda la palabra. Debemos de permitirle que gobierne la palabra de Dios, que gobierne nuestras vidas, tanto corporal como personal. Manteniendo su palabra en nuestros corazones es la clave para no caer en tentación. Esa es la clave para no caer en tentación. ¿Están oyendo? La clave para no caer en tentación es manteniendo viva esa palabra de Dios en nosotros, alimentándonos diariamente, que nuestros músculos espirituales se fortalezcan a tal grado que cuando la tentación venga, usted rápidamente puede ver la salida. ¿Ves? Pero si no conocemos la palabra, si no sabemos esto, pero la salida, pastor, sí. Usted no sabe que Dios a través de Pablo nos dice que con toda tentación hay una puerta de escape. Dice, junto con la tentación hay una puerta de escape. Y muchas personas no ven la puerta de escape porque no están en la palabra. No han permitido que la palabra los ilumine. La palabra de Dios no es solamente tinta en papel. Esto lo tiro y ahí no se puede levantar, a menos que yo le levante. La palabra de Dios es espíritu y es vida, dice Jesucristo. Amén. No es solamente tinta y papel, es lo que usted hace con eso que usted lee y eso que usted estudia. ¿Ves? Palabra de Dios, guárdala en tu corazón. Y por último, dice arrepiéntete. Arrepiéntete y regresa a mí. Arrepiéntete y regresa a mí. Esta era una iglesia, acuérdense, él está escribiendo a la iglesia. O sea que él no está escribiendo una carta a mundanos. Supuestamente son gente que le conoce, gente que están en él. Y él dice, arrepiéntete y vuelve a mí. Arrepiéntete y vuelve a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace
un ladrón. Éfeso dejó su primer amor. Pérgamo era muy tolerante al pecado y se metieron en pecados sensuales, sexuales y de todas esas cosas. Sardis está dormida, está muerta espiritualmente. Y eso es lo que sucede hoy en día también. Hay muchos en la iglesia hoy que han dejado su primer amor. Hay muchos en la iglesia hoy que practican, que se dejan llevar por insinuaciones sexuales y pecados sexuales, inmoralidad y rebeldía. Sí. Digo, gente, ¿sabe? Y yo cuando leo estas cosas, yo reviso mis años en el Señor y las épocas en que hemos vivido, casi 5 décadas en el Señor ya. Y yo no oía de hermanos viviendo juntos. Yo no oía de hermanos que, como se oye hoy, estoy comparando, que tuvo una relación sexual con fulano, fuera de matrimonio. No se escuchaba esa cosa. Yo no veía ni oía las rebeldías contra los líderes. Y no estoy hablando solamente de líderes de la iglesia, pero aún las autoridades civiles, la rebeldía y la falta de respeto que hoy hay contra todo eso. Son autoridades que Dios ha puesto. Todos esos líderes, todas esas autoridades son puestas por el Señor, gente. Y cuando usted y yo no respetamos, no es que tenemos que estar de acuerdo con todo lo que, pero tenemos que respetar las autoridades que Dios establece, porque cuando no lo hacemos, no lo estamos respetando a Él. Amén. Le estamos diciendo, tú no sabes lo que haces. ¿Cómo rayos tú pusiste a esa gente ahí? ¿Cómo rayos Jesús aceptó a Judas en su grupo? ¿Cómo se atreve? Rebelde. No. Sí, y eso está sucediendo hoy en día a grandes rasgos, se oye a cada rato. ¿Cuántos pastores últimamente no han oído ustedes que se han suicidado? Yo no sé las razones, y yo no voy a juzgar ni condenar, esto le toca al Señor, pero yo no oía eso hace años. Eso no se oía. Por más difícil que fuese. Y déjeme decirle, era más difícil entonces que ahora. Pastorear. Cuando se oía de pastores y líderes de iglesia adictos a la pornografía, como hoy en día. Y podemos seguir por ahí. Ahorita, yo no sé si ya lo tuvieron, pero la Iglesia Metodista internacionalmente iba a convocar o convocó pues una reunión de todos sus líderes internacional. Acá se iban a reunir, acá en Seattle, Washington creo que es, se iban a reunir y yo no sé si se reunieron ya. ¿Sabe para qué? Para debatir a ver si aceptan o no matrimonio gay. ¿Qué pasó con esto? Reunir a una delegación internacionalmente, los gastos de dinero que hacen, entonces esa clase de tontera, estupidez, me perdonan, para debatir si aceptan el matrimonio gay o no. Ya está en la palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso se está viviendo hoy. Y no, hombre, no, si comienzo a mencionar cosas que a mí me llegan. Olvídese. Arrepiéntete, dice. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Posiblemente falta de amor, posiblemente
falta de agallas como lo tenía Esmirna ante la persecución y ante todas estas cosas. Ellos se mantuvieron firmes, ¿entiende? Firmes en Cristo. Y al pastor de Esmirna, que se llamaba Policarpo, el pastor de Esmirna en aquel entonces se llamaba Policarpo, a ese hombre lo rotizaron a muerte. Lo metieron en un de esos gigantes que tenían, lo calentaban y ahí lo metían vivo. Y Jesús le llama mi fiel siervo. Aleluya. Hasta el final se mantuvieron. Examinémonos. Tenemos que examinarnos nosotros. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros? Nos quitan a nuestros hijos y frente a nosotros los van a matar si no negamos la fe. ¿Qué haría? Por eso es que usted me oye hablar mucho de que Cristo es primero. Cristo es primero sobre sus hijos, es primero sobre su familia completa, es primero sobre quien sea. Él debe ser el que ocupa, el único que ocupa primer lugar en su corazón. Porque cuando lleguen esos momentos, el que no tenga a Cristo entronado en su corazón va a tener tiempo muy difícil. Y quizás comprometan la palabra de Dios. ¿Los amamos? Claro que sí. Claro que sí. Para los que estamos en el proceso de caída espiritual, el único remedio es arrepentirnos. El único remedio es arrepentirnos delante de Dios, ya que somos ordenados a amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. No hay lugar para pecado no arrepentido. No hay lugar en nuestra vida para eso. O lo amamos a Él como Él quiere que lo amemos, o no lo amamos. Y acuérdese, Él no puede ser engañado. Oigo a gente decir de cristianos verdaderos, cristianos falsos. No existe eso. O eres cristiano o no lo eres, punto. Solamente dos. O eres o no lo eres. ¿Eres hijo de Dios o no lo eres? Mi papá el viernes pasado cumplió 91 años. Lo amo. Pero no todo fue así hace muchos años. No teníamos una buena relación. Hasta que yo aprendí ciertas cosas que le pasaron a él que no sabía. Y comprendí por qué él era así en ciertas maneras. Me arrepentí, le lloré al Señor y yo me acuerdo que fue un día me acuerdo que le dije, Señor, permíteme, dame la oportunidad de enmendar las cosas con mi padre. Y me la dio. Y él y yo ahora lo llamo a cada rato, le da mucho gusto. Él vino aquí como 3 veces, algunos de ustedes lo conocieron. Ya a los 91 años no quiere viajar. Pero Dios me dio esa oportunidad de enmendar mi relación con mi padre y tengo una correcta relación con mi padre ahora, mi padre terrenal. ¿Cuánto más tenemos que enmendar nuestra relación con nuestro Padre Celestial, que es el único? Mi Padre no me va a llevar al cielo. Mi Padre no es el que murió por mí en la cruz. Mi Padre no es el que me puede proveer de todo lo que necesito, pero Él sí. Aleluya. Él sí. ¿Cuánto más tenemos que renovar nuestras relaciones con nuestro Padre Celestial? Con Él.
Cuando nos encontremos otra vez en un estado de decadencia espiritual, regresemos a estos principios. Estos principios nos van a ayudar en nuestra restauración. Estos principios nos van a ayudar. Ser sensitivos al pecado, someternos al Espíritu Santo, someternos a la autoridad de la palabra de Dios y arrepentirnos. Lo bueno que, esta carta también Jesucristo no se olvida de algunos. Dice, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Qué bueno, que siempre hay un remanente. Qué bueno. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco. Gloria a Dios. Porque son dignos. Wow. Porque son dignos. Los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Gloria a Dios. ¿Está usted en ese gremio? Usted lo sabe. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Obviamente yo no soy Dios, yo no soy Espíritu Santo y tampoco soy la persona que te puede restaurar. No soy la persona que puede sanar. El testimonio de nuestra hermana, tremendo con esta niña. Dios me dio esa palabra, así de repente yo ni estaba orando por ella. Pero ese es Dios el que la sana. Y yo quise también que ella diera ese testimonio, porque ella fue sanada como Dios quiso sanarla, y fue sanada donde Dios quiso sanarla. A veces nosotros estamos aquí, esperando el show cristiano. Vamos a ver qué el Señor hace aquí enfrente de nuestros ojos físicos. Pues el Señor lo hace como Él le dé la gana. Y cuando Él quiere. Yo no lo vi a Él tocando a su niña. Es más, yo aquí ni oré por su niña. Le di la palabra, fue a su mamá. Y el Señor me dio unas instrucciones que yo le di, ¿verdad, hermano? Y así como otros, de vez en cuando. Pero no soy yo, es el Señor que lo va a hacer. Yo no puedo sanar ni un mosquito. Es el Señor, no soy yo y no es usted tampoco. Es Cristo, es nuestro Dios sanador y es el que puede sanar su vida espiritual. Yo no sé si usted necesita restaurar su relación con el Padre Celestial, pero este es un buen momento para hacerlo. Y no que sea show, y no para tu vergüenza. Siempre pensamos, si me van a ver. ¿Y qué rayo importa quién te vea? Aquí nadie te va, yo no te voy a llevar al cielo, así que no me busque a mí. Aquí nadie va a hacer lo que solamente Jesús puede hacer. Si tu vida en Cristo no es como debe de estar, quisiéramos orar con usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Amén, amén, amén. Ok, gloria a Dios, sí. Qué bueno por esas manos, amén. Hay que restaurar eso con su Padre Celestial. Usted no me está haciendo un favor a mí, usted está haciéndose un favor a usted mismo. Vamos todos a orar, ¿sí? Cerremos nuestros ojos. Padre Santo,